Hola, vamos a proceder a realizar una entrevista sobre el teatro ecuatoriano en los años 90, sus influencias, obras y referentes. Estamos con... Rají Vázquez. Hola, soy Estefano. Soy Pepe Jaramillo. Ya. Bueno, nos vamos a centrar en el contexto histórico en el que estaba atravesando el Ecuador en esos momentos y se vinculaba con el teatro en esos años. Ya. ¿Qué me podrías decir según tu experiencia a lo largo de esa época? ¿Algún evento histórico que te haya marcado o que consideres importante para relacionarlo? Bueno, para los años 90, bueno, era muy pequeño, ¿no? Era un niño, pero lo poco que recuerdo, la guerra de Cenepa, creo que en el 95. Cenepa, Coangos, Cueva de los Tallos. También algo de películas, también se escuchaba de esa época, Entre mares y una mujer desnuda, La Tigra, que veíamos en la escuela, nos hacían ver ahí, formato VHS. La Tigra no creo que te hayan hecho ver en la escuela. Sí, claro. Porque habían escenas Muy de adultos. explícitas. De hecho, bueno, mi escuela era un poco más adelantada a su época. Liberal. Escuela de la calle. Bueno, lo que puedo decir es que, no sé, el arte va de acuerdo como va la tecnología evolucionando. Entonces, ya la llegada de la televisión también hace como que ya no asistas mucho al teatro, ¿no? Sino desde tu casa ver ya gente actuando en programas, series de televisión. Entonces, hay poca costumbre hoy en día, creo yo, de ir al teatro ahora. Es ahora como es algo como de culto, no sé, algo que una persona sí realmente le ame el arte. Pero bueno, lo que puedo decir sinceramente es que como ser un país latinoamericano, es bastante social. Eso sí, el discurso siempre ha sido social. Hablaremos temas de delincuencia, de pobreza y de cómo el tercer mundo sale, ¿no? Desde lo más profundo de la oscuridad. Bueno, en cuanto al teatro, también había las marujas, ¿no? La Marujita se ha muerto con Las leucemia. Creo que marujitas. fue punto álgido no sé, del teatro en el Ecuador, porque les empezaron a dar como bastante palestra en medios más masivos como la televisión, que no habían redes sociales y como dijo Rajiv, éramos niños, yo capaz un niño un poco más grande que el Rajiv, pero literal, claro, un espejo de lo que pasaba tal vez en las artes escénicas y el teatro en los 90 en el Ecuador era la televisión. Porque mucha gente entiendo que salió de los teatros, digamos, de este círculo, digamos, que era, me imagino que bastante pequeño. eh, y tenía que comer de algo, ¿no? Y pues y también creo que hay que reconocer algo, y no sé si se lo ha dicho igual. O sea, creo que ciertas, digamos, las artes liberales, por decirlo así, por bastante amplio, un nivel bastante amplio, eh, era algo que, digamos, tus papás le decías, quiero ser actor, o hacer teatro, o hacer músico, que nosotros venimos de la música, y es algo como que te dicen, estás loco, ¿no? Entonces tienes que comer de algo. Entonces, creo que ciertas élites se podían dar, no, gente, digamos, de cierto nivel socioeconómico medio, alto y alto, darse el lujo de estudiar, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, mucha de esta gente tenía lazos y tenían conocidos, o lo que sea, familiares, lo que sea, en los medios de comunicación, en la televisión. Entonces, por ejemplo, está lo que hace un rato creo que hablábamos tras cámaras, de este señor Carminiani, que pues cogió y era como, ¿cómo podría decirlo? Todo ese romanticismo de la literatura del siglo XIX y XX, inicios del XX ecuatoriana, nació este nacionalismo tardío y quisieron llevar todo eso a la televisión, pero había pasado por el teatro, ¿no? Entonces, este señor Carminiani lo llevó mucho a la televisión, que las producciones, pues, si ya lo vemos ahora con los ojos de la modernidad, han envejecido mal, personalmente. Pero creo que en los 90 hubieron rasgos que vinieron como de lucidez, que vinieron de ese underground, de esa movida de la dramaturgia, y que
obviamente, como digo, es un rezago de lo que quedó de los escritores del final del 19 y principios del 20, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Demetria Aguilera Malta, ¿no? Que por eso la Casa de la Cultura tiene, este pequeño teatro tiene su nombre. Eh, Luego, creo que, como decía, para nosotros el primer acercamiento al teatro, capaz como digo, Las Marujitas, que ya fue el punto como más, porque lo usaron para el municipio, ¿no? Como Muy el tema- político, Muy ¿no? político, también recordemos que hablábamos de quién era, de Michelena, Sí, sí, sí. que En era el esa, centro en elegido, esa época obviamente. fue influyente la política importante, ¿no? O sea, Claro, se usaban más bien todos esos rasgos fueron plasmados en las Exacto. obras y esas cosas. Y es algo que creo que está bien, pero en el fondo a veces si hablas creo que de teatro, y como digo, ojo, no soy ningún conocedor más allá de lo poco que he podido ver, pero creo que también es de entretenimiento, ¿no? Y creo que en los últimos años, en cambio, o sea, dando como un contexto muy amplio, ¿no? De los 90 también podemos hablar del cine, el cine que viene muy de la dramaturgia, actores como Rosana Iturralde, que estuvo en la Tigra, que luego vamos a... Va. Bueno, qué interesante para mí conocer sobre toda esta experiencia, porque a lo menos es lo que a mí me interesa saber. Es algo que no está escrito, no, y nadie te lo va a decir. Y bueno, lo valoro mucho y espero que bueno, continuemos con la siguiente temática, que es sobre los intérpretes y las obras de, ecuatorianas de los años 90. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cuál ha sido su acercamiento hacia estos intérpretes y cuál es su opinión sobre su influencia? A ver, empiezo y ya, ¿qué pasa? O sea, como yo decía, yo hablo desde mi experiencia como niño de los 90. Me acuerdo que en Teleamazonas había, por ejemplo, este programa que se llamaba Zona Oscura, y luego se veía quién hacía, era Peque Andino. Y Peque Andino pues era nada más y nada menos que uno de los fundadores de Sal y Mileto, ¿no? Entonces, Quito con K, ¿no? Entonces, Quito con K le pongo. Entonces creo que ese era como un primer acercamiento, que es algo que ya no se vive, ¿no? O sea, como la música underground independiente, el rock ecuatoriano, quiteño sobre todo, tenía como una esencia, y eso, por eso lo nombro y lo dejo ahí. Bueno, para acotar un poco, hacer un país bastante pequeño, tendemos por naturaleza a funcionar muchas cosas, ¿no? No va a ser lo mismo el teatro mexicano que el teatro ecuatoriano. En México hay demasiados exponentes, demasiados lugares, demasiados artistas. Entonces fusionan la música con el arte, la pintura con el arte. También hay ese dato de Guayasamín, que habían hecho vasija de barro con, ¿cómo se llama? Julio Jaramillo. No, los hermanos, ¿no? ¿Cómo se llama? Benítez Valencia, fueron los músicos, estuvieron en una fiesta y ahí estaba el escritor ecuatoriano, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó. Entonces, hay ese acercamiento de las culturas en sí. Entonces, es muy importante. Va ligado, creo que el teatro va ligado con la música, con lo demás. Bueno, hablando del tema del contenido, creo que es una década de mucha creatividad también, más marcada por el tema social, sociopolítico, en el mundo, no solo en Ecuador, ¿no? Pero pasaba justo una transición de una dictadura a finales de los 80 en Ecuador, y pasaba a una transición política y demás. Y como decíamos en la anterior pregunta, el discurso social ha sido una constante en el país, en todo, en la música, en la pintura, en el teatro incluso. Y también lo que yo hago énfasis es en que se hace un retrato de las obras, digamos, republicanas, de Jorge Casa, por ejemplo, que es Comandá, que es este retrato de la esclavitud, y todo esto se relaciona también con un contexto que viene en esa época, ¿no? De la transición, de una búsqueda de una nueva libertad como sociedad, y súper importante esto de la relación con las otras artes también, que al fin y al cabo son discursos más armónicos, digamos, en concepto, pero ricos también. Bueno, hablando otra vez de obras y autores así en los 90s, creo que una película igual que uno veía escondidas, así, porque tenía escenas de desnudos, ¿no? Con una chamo ahí, guaguito, entre Marx y una mujer desnuda, ¿no? Que obviamente es de Jorge Enrique Adún, que es uno de los grandes escritores ecuatorianos, guayaquileño,
fue secretario personal de Pablo Neruda. Obviamente eran de izquierda y todo esto, pero creo que obviamente montaron esta obra, creo que fue que Camilo Luzuriaga, el director. Sí. Es historia del cine ecuatoriano y todo, pero artes escénicas, teatro, creo que por ahí van unidas y como digo, ese supuesto incentivo de los 90s, en realidad no hubo incentivos, ¿no? En los 90s en realidad creo que el Ecuador estaba viviendo una transición y por eso creo que en los 90 solo hubieron 4 o 5 películas ecuatorianas, ¿no? Entonces ahí está igual Entre Mares y una Mujer Desnuda, La Tigra, que igual es una obra ecuatoriana de José de la Cuadra, que actuaba ahí. En los finales de los Rosana. 90, Rata, Ratón y Rateros. Trata de los rateros, que bueno, eso ya es igual guión directo para el cine. Pero Pero Sebastián Cordero, testigo de toda la década, ¿no? Ujú. Finales de 80s, 90s, testigo de toda la década de la influencia, Director. de todo el contenido, claro. exacto. Entonces, bueno, eso digo, Entre Mares y una Mujer Desnuda creo que fue muy bien. Camilo Luzuriaga, obviamente, el director. Veía mucho, creo que talento dentro de las artes escénicas y el teatro ecuatoriano y buscaba esa gente y la puso, digamos, en la palestra. Y creo que eso, digo, fue una época de cambios y creo que de rebeldía, porque de lo que se sabe, pues había un fondo para el incentivo sobre todo del cine y de cultura, pero siempre creo que ha sido la constante, de que a veces sí, a veces no, desaparecen. Entonces, nada, algún otro autor. Creo que el tema de Mujeres Desnudas, ponte ese tipo de contenido, de obras y demás, creo que era esto de entre más prohibido es más interesante, ¿no? Creo que ese es un lema de esa década de inicios de los 2000 también, ¿no? Por el morbo, por el boca a boca también. Yo creo que, o sea, para poder analizar un contexto social, cultural y histórico, hay que visualizar las bases, ¿no? Las influencias, de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, en Entre Más de una Mujer Desnuda está ahí la música de Jaime Guevara cantando El Señor Provisionista, gente protestando en las calles, y hay una escena que está un comedor que de repente sale de interiores a exteriores, como un lago o algo así. Entonces eso ya vendría a ser un surrealismo de Dalí 100%, o sea, ya fuera de contexto, ¿sí? Bueno, en todo caso, el escritor que no me acordaba era Jorge Aplicador. Se habían reunido con Guayasamín y Benito Valencia y hicieron La Vasija de Barro. Entonces, esa sería la influencia para lo que vendría a ser luego, desde nuestro punto de vista. Agradezco por este tiempo y por toda su sabiduría, sus conocimientos que nos pudieron compartir. Y si es que alguien quisiera aportar sobre las nuevas generaciones, los consejos, algo que se pueda aportar como que para un beneficio a este tipo de artes escénicas en esta generación que ya hablamos de un 2020. Del siglo XXI. Bueno, lo que podría decir es, si no hay espacios, créatelo tú mismo. Así. Busca la forma donde tú puedas expresarte y eso. Creo que el conocimiento debe ser compartido. Si se queda en ti, muere. ¿Y cuál es tu nombre? Rajido Vázquez, soy un caminante del mundo, a veces bohemio, a veces misterioso Galán. y a veces triste. Actuando. Perfecto. Demostración Demostración de lo que de es. que el tema actual sigue vivo. Sí. Pues bueno, yo soy Estefano, soy diseñador gráfico y músico desde hace una bola de años y pues creo que el consejo, no sé si consejo, pero el tip más idóneo creo que es fuera de las artes escénicas que apoyen, que haya una visibilidad mayor del arte independiente local, ¿no? Como tú decías, esa denominación y ver más de lo que sale de aquí, que creo que tiene mucho potencial y mucha sustancia. Soy Pepe Jaramillo, soy publicista de profesión, músico también, y como un mensaje que daría como una persona que está en una industria que igual he podido ver por producciones audiovisuales a mucha gente que viene de las artes escénicas, obviamente buscando trabajo como, por ejemplo, vestuarista, maquillista, talento, intérpretes, etcétera.
inclusive directores, conozco mucha gente que fueron directores, teatro, cine y terminan haciendo publicidad, porque obviamente paga bien. Pero creo que desde afuera, viéndolo ya como una persona que consume medios y redes sociales, creo que le falta al teatro, no sé si es unirse o si es que esto debería buscar un espacio de difusión mucho más amplio, porque la verdad no he visto obras de teatro in situ en un teatro hace muchísimo tiempo. Si no ha sido porque me han invitado, porque me han regalado entradas. Entonces sí creo que está faltando que se genere ese espacio. Entonces no sé si es que es buscar y aliarse con gente que sepa de marketing, de publicidad, o como sabemos, obviamente los fondos de difusión y de auspicio en entidades públicas, con lo que acaba de hacer Novoa, o sea, creo que se cagó mucho. Entonces, no sé, hay que usar las redes sociales de otra forma, creo que está faltando eso. En detrimento tenemos a la gente que busca entretenimiento y creo que es eso, salirse digamos, de este cuadrado mental de que somos latinoamericanos y tengo que poner en alguien pobrecito en un suburbio. Creo que la gente busca entretenimiento y la gente lo busca, y es lo que está pasando como hice en su momento, el stand-up comedy, que si bien es una cosa que hay gente de muchos mundos y universos que están ahí, pero creo que ya fue, ¿no? Entonces sí, la gente estamos buscando cosas de calidad y bien puestas. Entonces, nada, eso sería mi consejo, y obviamente que se note más. Y nada, si algún día hay una buena obra, ahí estaremos. Gracias. Encantados. Salud. Salud, adiós. Sí. Gracias.